Este último año se ha registrado uno de los crímenes más violentos y fríamente calculados en una pequeña región fronteriza de México. Un asesinato que, lejos de quedarse en un expediente policial, terminó filtrándose en las redes sociales y recorriendo la pantalla de miles de personas en cuestión de horas. Lo que se veía en el vídeo no eran solo imágenes, sino la frialdad con la que dos adolescentes acabaron con la vida de una chica de 15 años, la cual en algún momento había sido su amiga. Este es el caso de Leila Montserrat, una adolescente que, como tantas, tenía la ilusión de tener amistades verdaderas, pero que terminó confiando en las personas equivocadas, quienes después de un problema que surgió entre ellas, se dedicaron a hacerle la vida imposible hasta que la situación, poco a poco, se fue saliendo de control y todo terminó de la peor manera posible. Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre un caso muy fuerte e impactante. Antes de empezar, suscríbete a este canal si te gusta este tipo de contenido, deja un me gusta ahora o al final del vídeo si te acaba gustando y ya empecemos con el caso de Leila Montserrat. Este caso ocurrió en Sonoita, Sonora, México, una pequeña ciudad fronteriza de unos 11.400 habitantes, ubicada justo en la línea divisoria con Estados Unidos, frente al pueblo de Lukeville, en Arizona. En medio del árido desierto de Sonora, Sonoita es conocida por sus temperaturas extremadamente altas, por su papel como ruta clave de cruce migratorio y por conectar una vida cotidiana marcada por la cercanía entre dos países. Y fue precisamente en esta ciudad donde nació y creció Leila Montserrat. Leila Montserrat Lares Becerra nació el 6 de abril de 2010. Creció dentro de una familia humilde conformada por su madre, Carmen Angélica Becerra, quien desde sus inicios se convirtió en una pieza fundamental para su vida y su crianza. No existen detalles públicos confirmados sobre su padre, ni sobre si estuvo presente en su vida o qué sucedió con él, pero lo que sí que se sabe es que Leila creció como hija única en un hogar centrado en el esfuerzo diario de su madre, que se esforzaba siempre por darle estabilidad y cariño. Así que su historia familiar desde sus inicios estuvo marcada por el amor incondicional de Carmen, una madre que dedicaba por completo su vida a su única hija y donde el lazo entre madre e hija era lo más valioso para ambas. En este ambiente y a medida que Leila siguió creciendo, su personalidad también empezó a formarse, y quienes la conocieron, incluida su madre Carmen y sus parientes más cercanos, la describían como una chica completamente alegre, pero reservada por naturaleza. Leila no era alguien a quien le interesara tener muchas amistades, pero cuando conseguía formar un vínculo con alguien, este lazo era muy estrecho y muy especial para ella. Por lo que Leila era más bien una chica tranquila, distinta a muchas personas de su edad que buscaban estar entre las multitudes. Ella en cambio prefería estar sola, disfrutar del tiempo con su familia, con su madre y compartir momentos íntimos con amigas cercanas que elegía con mucho cuidado. Así avanzó el tiempo hasta que Leila entró a la secundaria en Sonoita, donde estaba cursando sus estudios con dedicación e intentaba integrarse al ritmo escolar como cualquier otra adolescente. Y fue dentro de este ambiente escolar donde conocería a una de sus pocas amigas y, de hecho, a las amigas más cercanas que tendría en su vida. Estas amigas eran Brittany y Montserrat, dos chicas con edad similar que rápidamente se convirtieron en parte importante de su día a día. Sobre Brittany y Montserrat no existe información pública. Al tratarse de dos adolescentes menores de edad, sus nombres comenzaron a circular con más fuerza únicamente después de lo ocurrido, y por eso las autoridades han intentado mantener su identidad fuera del ojo público en la medida de lo posible. Y aunque no hay muchos datos sobre su vida personal antes de este caso, se puede decir que Brittany y Montserrat pasaron de ser parte del círculo cercano de Leila a convertirse en figuras clave dentro de una historia que terminaría marcada por la tensión, el conflicto y la tragedia. Sin embargo, al inicio, esta relación de amistad comenzó como cualquier otra. Las chicas se conocieron alrededor de 2023 y desde el principio las tres se llevaron muy bien. Había muy buena química entre ellas, compartían tiempo juntas y todo parecía indicar que se trataba de una de esas amistades que iba a durar para toda la vida.
Leila estaba feliz porque ellas eran sus únicas amigas y con la presencia de Brittany y Montserrat en su vida sentía que no necesitaba mucho más. Y por lo que se sabía, tanto Brittany como Montserrat también estaban muy a gusto con que Leila fuera parte del grupo. Las tres estaban contentas y sus días transcurrían entre la escuela, las conversaciones y el tiempo que compartían después de clases. Pero lo que parecía inquebrantable cambió por completo en 2025. Para entonces, Leila tenía 15 años, mientras que Brittany y Montserrat tenían 15 y 13 respectivamente. Todo había transcurrido con normalidad hasta que Brittany empezó a sostener una relación con un chico. Esta relación parecía ir muy bien y ella estaba feliz con ese noviazgo. Como algo normal en esta situación, Brittany terminó presentándole a sus amigas al chico, y tanto Leila como Montserrat la apoyaban en esa relación, compartiendo con ella la emoción de esta nueva etapa que estaba viviendo. Aún así, un gran problema surgiría poco tiempo después, ya que aquel noviazgo no duraría mucho y algunos meses después de su formalización, el novio de Brittany, sin dar demasiadas explicaciones, terminó repentinamente con ella. Para ese momento no estaba del todo claro por qué había ocurrido la ruptura, pero como le pasa a muchos adolescentes con su primera relación, aquella separación fue muy dolorosa y Brittany sintió que su mundo se venía abajo al perder a este chico que ella pensaba que iba a estar con ella para siempre. Y el golpe fue todavía más fuerte cuando empezaron a circular rumores de que la razón de la ruptura podría tener que ver con una tercera persona, y que esta persona era nada más y nada menos que Leila. Según esos comentarios, Leila habría mantenido contacto con el novio de Brittany durante la relación y también después de que ésta terminara. Y pese a que no existe evidencia verídica y clara que confirme que Leila realmente hubiera tenido comunicación con él, y ni siquiera hoy en día es algo que se pueda asegurar, la realidad es que para Brittany en ese momento todo le hizo cobrar sentido con este rumor, y fue esa la razón principal por la que la amistad que alguna vez tuvo con Leila caería en picado de la peor manera posible. Lo que alguna vez fue una amistad fuerte y cariñosa comenzaría a transformarse lentamente en una de las situaciones más estresantes en la vida de Leila, pues apenas surgieron esos rumores y Brittany los tomó como la verdad, decidió cortar todo tipo de contacto con Leila. Y no solo eso, sino que Montserrat, la otra amiga que compartían y que en teoría no tenía nada que ver directamente con la situación, también decidió tomar partido de Brittany y se alejó de Leila. Así que de un día para otro Leila se quedó completamente sola. Pero este distanciamiento no fue tranquilo y no se limitó a simplemente dejar de hablarle, sino que a partir de ahí Brittany empezó a adoptar una postura clara de querer desprestigiar a Leila de todas las formas posibles, hablando mal a sus espaldas frente a todos los conocidos en común que tenían, a hacerle comentarios hirientes, a difundir rumores y a utilizar las redes sociales como herramienta para que nadie se acercara a Leila. Ante esto, Leila trató de defenderse, también empezó a responder, a insultar a Brittany y a devolverle las palabras, y aunque en el fondo todo era una defensa desesperada, esto terminó convirtiéndose en una guerra de insultos, de la cual Brittany tenía ventaja porque ella no estaba sola, ella contaba con el respaldo de Montserrat y de otras personas, mientras que Leila se quedaba cada vez más aislada, sin redes de apoyo cercanas y sin tener muchas opciones de defenderse de manera efectiva. Así siguió pasando el tiempo, unos 4 meses más, en los que la tensión se acumulaba día a día. La relación entre ellas empeoraba más y más y la posibilidad de una reconciliación se volvía cada vez más remota. La hostilidad se transformó en algo casi constante y Leila terminó estando en un ambiente del cual no sabía cómo escapar. De todo esto, Carmen, la madre de Leila, estaba completamente al tanto. Sabía lo que había pasado, sabía lo que estaba pasando ahora con las examigas de su hija y entendía que la situación había dejado de ser solo un conflicto normal de adolescentes y se estaba convirtiendo en algo grave y hostigante, tanto que varias veces tuvo que intervenir porque el trato que Leila recibía por parte de Brittany y Montserrat ya estaba rozando claramente el acoso. Las burlas eran cada vez más graves y cada comentario se dirigía a la apariencia física de Leila, a su personalidad o cualquier cosa que se les ocurriera para herirla. Tratos que ocurrían en la escuela, en las redes sociales y que iban dejando a Leila cada vez más sola, aislada y más apagada.
La situación era tal que, de hecho, en la semana previa a lo sucedido, según los relatos de Carmen y de personas cercanas, hubo un episodio especialmente grave entre las chicas, cuando una de ellas se burló abiertamente del tono de piel de Leila. Y a ese ataque también se unió otra joven que decidió apoyar a Brittany en todo este problema, sumándose así a las burlas constantes en contra de Leila. Ante esto, Carmen tuvo que intervenir una vez más. Habló con Brittany y Montserrat, les pidió que pararan, que dejaran a su hija tranquila y que si tenían algún problema con Leila lo hablaran directamente con ella. Les pidió que no siguieran metiéndose con su hija y que ya era suficiente. Este parecía ser el límite que Carmen ponía para dejarles claro que Leila no estaba sola y que no iba a permitir que la siguieran atacando. Pero en lugar de que ellas lo entendieran, la respuesta que recibió por parte de ambas adolescentes y que también llegó a oídos de Leila fue que ellas no iban a dejar que la situación quedara así. Así de claro se lo dijeron a la madre y con esta amenaza flotando en el aire era difícil imaginar que algo pudiera solucionarse entre ellas. De modo que lo único que Carmen pudo recomendarle a su hija fue que intentara tomar distancia, que no le respondiera y que cortara cualquier tipo de comunicación y que simplemente siguiera adelante. Y a pesar de que ese último comentario de que no iban a dejar que las cosas quedaran así las llegó a incomodar, en ese momento la situación no parecía demasiado crítica. Pensándolo fríamente, se trataba de una amenaza lanzada por dos niñas de 13 y 15 años, por lo que Carmen y Leila no le dieron demasiada importancia e intentaron poco a poco volver a su rutina, tratando de olvidar todo y superar la situación, sin imaginarse que a partir de ahí todo se desencadenaría en algo muy grave e irreversible. Los días posteriores a esta última conversación fueron, sin embargo, demasiado tranquilos, ya que Leila, siguiendo el consejo de su madre, tomó distancia y todo parecía mejorar lentamente. Hasta que una semana después, el 25 de septiembre de 2025, los hechos mostrarían que en realidad nada estaba mejorando. Ese día transcurrió con normalidad y hacia la noche, tanto Carmen como Leila asistirían a una reunión familiar que se iba a realizar frente a su casa. A esta reunión, Carmen llegó antes y estuvo pasando el rato con sus familiares. Poco después llegó Leila y comieron, charlaron y disfrutaron de ese ratito en familia, siendo este un recuerdo que Carmen recordaría después como algo muy especial al haber pasado una noche muy divertida con su hija y verla nuevamente más tranquila y feliz. Así transcurriría la noche hasta que hacia las 9 Leila le dijo a su madre que ya estaba cansada y que quería ir a casa. Y como la casa estaba justo enfrente, Carmen no vio ningún problema y le dijo que sí, que podía irse, pensando que su hija simplemente cruzaría la calle y entraría en su casa, yéndose luego a dormir como le había dicho. Sin embargo, lo que Carmen no sabía era que justo al salir Leila recibiría un mensaje de Montserrat. En ese mensaje Montserrat le decía que había encontrado a un chico interesado en ella. Un chico que seguramente a ella también le gustaría y que con su ayuda y junto con la de Brittany le habían preparado una sorpresa para que pudiera conocerle y además para que tal vez pudieran hablar y solucionar las diferencias que tenían, pero que para eso Leila tenía que dirigirse en ese momento a la casa de Montserrat. Este mensaje ilusionó mucho a Leila, entusiasmándose con la idea de conocer a un chico y también con la posibilidad de terminar con aquel conflicto que la había atormentado durante meses, por lo que al final, sin darle demasiadas vueltas, terminó aceptando la invitación sin sospechar nada raro. El problema fue que Carmen no se enteró de este mensaje ni de esta invitación en ese momento debido a que Leila decidió no contárselo. Tal vez Leila pensó que podía manejar la situación ella sola o simplemente no quería preocupar a su madre, quien seguramente no habría visto con buenos ojos que quedara con Brittany y Montserrat. Así que cuando salió de la reunión familiar, primero se dirigió a su casa, procurando que su madre la viera entrar por la puerta delantera, pero después con cuidado y con mucho sigilo se escabulló por la parte trasera de la vivienda, donde había una salida que daba directamente a la calle. De esa manera salió sin ser vista y se encaminó al encuentro que tenía planeado con sus amigas. Mientras tanto, Carmen se quedó un rato más con su familia hasta que al final se fue cansando y decidió regresar a su casa. Al entrar pasó por la habitación de Leila esperando encontrarla dormida, pero se llevó una sorpresa al ver que no estaba en su cama. En su lugar, en la cama había un montón de ropa suya, como si se hubiera cambiado de atuendo para luego salir de nuevo. En ese mismo momento, Carmen tuvo un muy mal presentimiento y sin perder el tiempo comenzó a llamarla y escribirle muchos mensajes pidiéndole que al menos le confirmara dónde estaba, con quién y que le
asegurara que estaba bien, pero no recibió ninguna respuesta. Así pasó casi una hora en la que Carmen estuvo llamando a su hija y enviándole mensajes constantes, todos sin respuesta alguna. Y cuanto más esperaba, más asustada estaba, hasta que alrededor de las 10 de la noche no pudo soportar más la incertidumbre y decidió salir a buscarla. Recorrió calles, habló con familiares y conocidos de Leila, con la esperanza de que alguien supiera dónde estaba o que la hubieran visto. Pero nadie tenía información útil. Transcurrió así esa primera noche en la que Carmen no pudo descansar y pasaban las horas y veía que su hija no llegaba. Cada vez se preocupaba más, estaba asustada pensando qué había pasado con su hija. Al día siguiente, cuando amaneció y Leila todavía no había vuelto a casa, Carmen decidió continuar con la búsqueda, cada vez más preocupada y con un mal presentimiento que se hacía cada vez más fuerte, llegando a su idea a la mente de que sus examigas podían tener algo que ver con lo que estaba ocurriendo. Pero como no había nada que confirmara eso, no tuvo más opción que seguir buscando con los medios que tenía a su alcance, deseando encontrar pronto a su hija sana y salva. De esta manera pasó otro día sin novedades, mientras la búsqueda se hacía cada vez más grande y se extendía por toda la comunidad. Familiares, vecinos y personas desconocidas se unieron a la desesperada búsqueda de Leila, aunque no fue hasta el 27 de septiembre de 2025 que Carmen decidió dar un paso oficial al presentar una denuncia por la desaparición de su hija, ante la completa falta de noticias o de pistas que la pudieran orientar. Esta denuncia se convirtió en el punto de partida para que la policía, junto con grupos ampliados de voluntarios, se sumaran a las labores de búsqueda, intensificando el esfuerzo sobre el caso. Se revisaron casas, calles, caminos cercanos, parques, lugares donde Leila solía pasar tiempo, pero pese al esfuerzo los días siguieron pasando sin que encontraran nada. La búsqueda se volvía cada vez más insoportable y los familiares no podían más con la incertidumbre. En este contexto, las investigaciones se centraron entonces en tratar de encontrar algún motivo que pudiera explicar la desaparición del adolescente, interrogando a testigos cercanos, revisando mensajes y redes sociales y buscando en todas las direcciones posibles algo que los acercara a la verdad. Y como era de esperarse, entre las personas interrogadas, Carmen fue una de las primeras en hablar, quien con la voz entrecortada confesó que su instinto le estaba diciendo que las dos examigas de su hija, Brittany y Montserrat, estaban involucradas en su desaparición. Este testimonio no solo se limitó a Carmen, sino que varios testigos compartían las mismas sospechas, y poco a poco las autoridades empezaron a ver a ambas chicas como personas de gran interés en el caso. Sin embargo, no se podía hacer nada de inmediato solo con las sospechas de algunas personas cercanas a Leila, ya que se necesitaba más evidencia sólida. Así que, mientras tanto, los investigadores intensificaron su búsqueda, concentrándose cada vez más en Brittany y Montserrat, analizando sus historias, sus coartadas, sus movimientos, tratando de encontrar ese detalle que les diera el punto de partida definitivo. Las inconsistencias no tardarían en llegar, pues en el caso de Montserrat, por ejemplo, se notó que en el momento exacto en que ella aseguraba estar en otro lugar, había publicaciones y mensajes y comentarios en sus redes sociales que sugerían que probablemente esa noche ella estuvo en su casa. Además, aparecieron ausencias extrañas, como momentos en los que supuestamente se suponía que estaba fuera de la ciudad, pero ese mismo día había publicado fotos o vídeos antiguos, como si hubieran sido programados o subidos intencionalmente para reforzar la idea de que no estaba presente en el lugar. Esa incoherencia entre lo que decían y lo que se podía ver en línea generó fuertes dudas en los investigadores, quienes empezaron a ver cada movimiento en sus perfiles como una posible pista. Por otro lado, hubo varios rumores persistentes entre personas que conocían a las chicas, quienes comentaban que algo extraño estaba sucediendo en la casa de Montserrat, donde se notaba un ambiente distinto desde la desaparición de Leila y donde habían visto señales de que alguien había estado trabajando en el patio durante aquella noche. Todos estos hilos se entrelazaron y la policía terminó concentrándose en la casa de Montserrat, convencidos de que algo había ahí y que debían descubrir qué era. Con esta sospecha y la urgencia del caso, la policía consiguió el 2 de octubre, luego de 6 días sin encontrar a Leila, conseguir una autorización para investigar la vivienda de Montserrat, dirigiéndose al lugar ese mismo día. Una vez allí registraron cada rincón con minuciosidad, revisando habitaciones, objetos y cualquier detalle que pudiera resultar sospechoso.
Pero algo que llamó la atención de inmediato de la policía cuando llegaron al patio trasero fue un olor fuerte a descomposición en el aire, y la tierra parecía haber sido removida pocos días antes, con indicios claros de una excavación reciente. No había huellas frescas, pero la forma en la que la tierra estaba dispuesta era como si alguien hubiera intentado ocultar algo con mucho cuidado. Y al acercarse más y rebuscar un poco, se encontraron de manera trágica con el cuerpo sin vida de Leila, enterrado en una fosa improvisada y envuelto en plástico, como si hubieran buscado desesperadamente ocultar su presencia. Ese hallazgo confirmó las peores sospechas de Carmen y sacudió a toda la comunidad, que no podían creerse que dos adolescentes hubieran sido capaces de cometer un crimen tan brutal. Más tarde, cuando se realizó la autopsia, se confirmó que la causa de muerte de Leila fue asfixia, con claros signos en su cuerpo de haber sido estrangulada. Carmen recibió la peor noticia posible que nunca pensó que tendría que enfrentar, y en ese momento comprendió que nunca volvería a ver a su hija. Esa pérdida dejó en ella un vacío muy profundo, imposible de llenar, y un dolor que marcará para siempre su vida. Inmediatamente después de este descubrimiento, tanto Brittany como Montserrat fueron capturadas por el presunto asesinato de Leila Montserrat, siendo señaladas como las responsables directas de uno de los peores crímenes de los últimos años en la pequeña comunidad de Sonoita. Mientras se procesaba su arresto y se discutía qué iba a suceder con ellas, las autoridades siguieron investigando qué fue exactamente lo que pasó esa fatídica última noche en la que Leila estuvo con vida, buscando entender cómo estas dos adolescentes habían llegado al punto de cometer este acto tan brutal. Estas investigaciones llevaron a que los agentes analizaran en detalle los objetos en la vivienda de Montserrat, revisando cada rincón, cada dispositivo electrónico, hasta que descubrieron un vídeo que ellas habían grabado y que revelaba la verdad de todo lo ocurrido. En este vídeo se veía como Brittany y Montserrat habían atraído a Leila a la casa haciéndole creer que tenían una sorpresa para ella. Luego le hicieron sentarse en una silla, cubriéndole los ojos para aumentar su expectativa sobre lo que recibiría. En el vídeo, Leila se veía emocionada por la supuesta sorpresa que le tenían preparada, participando en esta dinámica con naturalidad, sin sospechar nada raro. Pero luego todo cambió cuando en un momento inesperado le ataron los brazos y las piernas a la silla, y en un giro brutal y horroroso, Brittany y Montserrat cogieron una cuerda, la enredaron alrededor del cuello de Leila y comenzaron a tirar de ella con fuerza hasta asfixiarla y dejarla sin vida. Todo esto quedó grabado en el vídeo, y una vez que se hizo público el caso, el material se filtró en redes sociales tal cual ocurrió, creando un daño profundo y doloroso para la familia y provocando una controversia masiva sobre lo que está pasando últimamente con muchos jóvenes de esa edad y sobre por qué este tipo de crímenes parece estar volviéndose cada vez más frecuentes. Y es que en los últimos años, desde 2020 hasta 2026, datos de la OMS, UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud indican que la violencia entre adolescentes ha crecido de forma muy llamativa en varios países de Latinoamérica, Asia, Europa y África, y no solo como un fenómeno regional, sino como un problema global. Y aunque no hay una sola cifra exacta para el mundo entero, estudios internacionales señalan que en general los delitos graves cometidos por menores de entre 12 y 16 años se han mantenido en aumento. De este modo, y volviendo al caso, el aumento de tragedias como la de Leila abrió un gran debate en redes sociales donde la gente intentaba entender las razones de por qué pasan cada vez más incidentes violentos entre adolescentes. Pero en este caso concreto, la conversación no se quedó solo en analizar el por qué sucede esto, sino también en qué iba a pasar, ya que muchos veían como un problema grave que en países como México, cuando un menor de edad comete un delito tan grave, no se le juzgue como a un adulto, sino como a un menor de edad, pues según el sistema mexicano, a través de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se prioriza la reinserción social sobre la condena, enviando a estos jóvenes a centros de internamiento juvenil, donde reciben educación, terapia y capacitación, en vez de cárceles comunes, con el objetivo de que en el futuro puedan reintegrarse en la sociedad como cualquier otro ciudadano.
Ese era el miedo que sentían los familiares y personas cercanas a Leila al ver que incluso después de un crimen tan claro y premeditado, eso era lo máximo que se podría hacer legalmente. Aún así, la policía continuó con su trabajo, revisando cada prueba, escuchando testimonios y explorando incluso la posibilidad de que hubiera un tercer involucrado. Pero al final se confirmó que fueron Brittany y Montserrat quienes organizaron todo solas, quienes planearon y ejecutaron el crimen sin la ayuda de nadie más. Por eso se determinó que solo ellas dos serían presentadas en el proceso y comenzó su participación para el juicio con esa base. El día del juicio, 6 de marzo de 2026, en un juzgado oral especializado en justicia para adolescentes en Sonora, se presentaron todas las pruebas, los mensajes, testigos y sobre todo el vídeo, que fue la pieza fundamental para demostrar que el crimen no fue un accidente ni un acto repentino, sino algo hecho con intención y mucha frialdad. Pero a pesar de todo eso, el juez a cargo del caso no tuvo la opción de aplicar otro tipo de condena fuera de lo que la ley mexicana establece para menores. Así que, según la norma, declaró que Brittany, de 15 años, recibiría solo 2 años y 10 meses de internamiento en un centro juvenil y que Montserrat, de 13, debía cumplir 11 meses de libertad asistida, un periodo de supervisión y apoyo educativo. Esta sentencia se sintió para Carmen y los seres queridos de Leila como una broma cruel, al sentir que no había punto de comparación posible entre esas condenas y el asesinato y la pérdida de la vida de una niña de 15 años, un asesinato que fue planeado y ejecutado con mucha frialdad. La familia se sintió aún más frustrada cuando durante todos esos meses en los que se preparó el juicio y todo el proceso, ni Brittany ni Montserrat ofrecieron jamás una declaración de arrepentimiento pública por lo que hicieron, y hasta ahora no han dado señales públicas de sentirse arrepentidas por el crimen de Leila. Solo hay un silencio casi absoluto. A día de hoy, Carmen sigue luchando con todas sus fuerzas para intentar que se haga justicia en este caso, no solo en el sentido legal, sino también a nivel general, buscando que quienes planearon y ejecutaron la muerte de su hija rindan cuentas de la forma que se considera justa. Y así termina, desgraciadamente, este caso. Es uno más de varios que dejan preguntas en el aire y que te hacen cuestionarte si las leyes que rigen las condenas de menores son adecuadas cuando los crímenes son premeditados y tan violentos. Porque será suficiente con que los jóvenes que cometen este tipo de delitos pasen solo unos pocos años en centros de intervención, o deberían ser condenados en ciertos casos con la misma seriedad con que se juzga a los adultos. Lo más triste de todo es que estas preguntas se llegan a plantear después de que los hechos hayan ocurrido, cuando la vida de una niña de 15 años ya ha sido arrebatada por quienes en algún momento fueron sus amigas, y la única justicia que se discute ya no puede compensar el vacío que dejan en la familia. Dejad en comentarios qué opináis vosotros sobre este caso. Yo no he visto el vídeo que se difundió, no voy a verlo y tampoco voy a ponerlo en este vídeo, sinceramente, y honestamente espero que ese vídeo haya desaparecido del internet en general. Dejad en comentarios qué opináis sobre este caso, si lo conocíais, qué opináis sobre estas condenas. Estamos hablando de que una de las asesinas ni siquiera pisará un centro y la otra en 2027-2028 ya estará supuestamente rehabilitada. Es que tampoco me lo explico muy bien, ya que dos adolescentes de 13 y 15 años capaces de atar a una chica en una silla y con una cuerda estrangulada hasta la muerte, creo que nunca deberían convivir en sociedad. Pero bueno, dejad en comentarios qué opináis vosotros y si os ha parecido interesante e informativo este caso, este vídeo. No olvidéis dejar un me gusta. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!